Vamos a otro tema, el anunciado el 20 de mayo de este año, hace apenas 3 meses, un hecho insólito ocurrió en la tranquilísima ciudad de Oberdorf, en el cantón suizo de Solothurn, ahí donde precisamente vive Iboska Humala, hermana del expresidente, ella y su hija. Era de tarde cuando de pronto en su propia casa fueron amenazadas, maniatadas por unos extraños que ingresaron intempestivamente y con arma en mano. Una historia hasta hoy desconocida, con protagonistas, idiomas, vehículos bastante extraños. Un hecho tan inaudito en Oberdorf que fue cubierto por la prensa escrita y televisiva del lugar. Marco Vázquez y Carlos Brown con la exclusiva. Suiza es uno de los países más seguros del mundo. Cuando alguien quiere hablar de efectividad o seguridad ciudadana, dice como en Suiza. Sin embargo, hace algunas semanas, el pequeño municipio de Oberdorf, en el cantón de Solothurn, se sacudió por completo, pues una inusual noticia paró las redacciones y los noticieros. Mit einer Pistole bedroht und gefesselt in einem Einfamilienhaus im solothurnischen Oberdorf. Es sind dramatische Szenen, die sich in diesem Haus zu Oberdorf am Dienstagnachmittag abgespielt haben. Dos mujeres atacadas y maniatadas en su propia casa. Es ist so, dass die Täter Spanisch gesprochen haben und dass die Opfer sie auch verstanden haben. Increíblemente, un ataque calificado como brutal por los medios suizos sucedió en el número 22 de la calle Reckholderberg, la casa de una conocida e investigada peruana, María Iboska Seifert Humala, la hermana del expresidente Ollanta Humala. Fallen Unbekannte auf brutale Art und Weise Anfangswoche 2 Frauen. El ataque a Iboska por tipos de traza militar que hablaban español al otro lado del mundo nunca fue hecho público ni tratado por su hermano presidente. La familia Humala está dividida sobre qué es lo que está detrás de todo esto y sobre cómo deben proceder. Purer Zufall, Christoph Gerber berichtet. Panorama ha obtenido un reporte oficial donde, en alemán, se describe que 2 mujeres fueron amarradas, que sufrieron heridas leves, que los atacantes hablaban español y que huyeron en un vehículo de placa francesa. Ich habe heute kurz am Telefon mit dem einen Opfer, mit der Nichte vom peruanischen Staatspräsidenten reden. Sie hat nichts zum Vorfall sagen. Auch die Nachbarn halten sich bedeckt. Niemand hätte natürlich damit gerechnet, dass so etwas im beschaulichen Quartier passiert. ¿Qué secretos guarda Iboska? ¿Quién querría atacarla para encontrar algo dentro de su casa? ¿Quién hace eso en Suiza? Este es el documento oficial comunicado por la policía del cantón de Solothurn, en Suiza, sobre el desconcertante ataque sufrido por María Iboska Seifert Humala, como si se tratara del distrito más peligroso de Lima. De acuerdo al documento, María Iboska Seifert casi fue secuestrada dentro de su propia casa. Todos los detalles de un hecho aún desconocido por la opinión pública peruana. Esta noche, en Panorama. La investigación de la Comisión de Fiscalización sobre las Agendas que arroja respecto a María Iboska Seifert Humala. Aparentemente había una triangulación de Perú con Suiza, depósito en bancos y reportes financieros.
cómo saltó Iboska Seifert Humala, residente en Suiza hace 30 años, a la mirada de la opinión pública y a ser investigada en Perú. Ella prácticamente obraba como alguien que depositaba envíos que procedían del país o de alguna otra fuente hacia bancos en Europa. De los millones que contaba, controlaba y gastaba Nadine Heredia, una cantidad sostenida habría ido a Europa, pasando por la embajadora ginecóloga de Francia para llegar a 2 bancos suizos. Esta es la zona financiera de Berna, en Suiza. Y aquí podemos observar los bancos a donde, de acuerdo a la documentación, Nadine Heredia envió miles de dólares. El PostFinance y al frente el BECP de Berna. En 2 de los bancos, indudablemente que ella reportaba, inclusive decía algunas veces que había ciertos inconvenientes o precauciones que tomar, ¿no? Con el fisco, ¿no? Correcto. Iboska Seifert Humala, su cuñada, por lo tanto, reportaba a Heredia sobre esa plata. Eran indudablemente reportes de gestiones y de dinero depositado en cuentas en Europa. ¿Para qué servía o sirve la plata suiza o cuánto fue exactamente? Eso solo lo conocen Heredia e Iboska. Se le preguntó a María Iboska Seifert Humala sobre estos apuntes, sobre estos reportes de plata. Nosotros enviamos 2 comunicaciones. Cancillería nos reportó en una primera ocasión de que había sido entregado, pero que era negada la contestación. Y en una segunda de insistencia, simplemente no regresó. Dueña de esa información y documentos, otro hecho marcó la mirada hacia Iboska. La lamentable y extraña muerte de su hijo, Daniel Seifert, a finales de enero, en un confuso incidente en Surco. Las hipótesis de la muerte también mantienen divididos a los hermanos Humala Tasso. Es así que, bajo ese contexto, el martes 17 de mayo pasado, en un día soleado suizo y cuando Oberdorf y su calle Reckholderberg estaban tan tranquilas como de costumbre, una banda se acercó al apacible chalet con el número 22. De la van descendió un hombre de unos 40 años, de porte atlético, de pelo corto y usando jeans. Caminó hacia la puerta y, fingiendo ser un obrero que realizaba trabajos por la zona, tocó. Así apareció María Iboska Seifert Humala, quien fue empujada y reducida de inmediato. El ataque había comenzado. Como si de robo a casa en una zona roja de Lima se tratara, los atacantes entraron y redujeron también a Carol Seifert, su hija y sobrina del expresidente Humala. En una escena de terror, Iboska Seifert Humala e hija yacían apresadas y fueron atadas con cuerdas. A esas alturas era evidente que eso no era un simple error. Las víctimas han declarado a la policía que los atacantes sí usaron armas. Nadie en su sano juicio entraría a solamente robar en Suiza con una familia dentro de la casa. Los criminales, con las 2 mujeres secuestradas en su propia casa, rebuscaron insistentemente la vivienda, como queriendo algo. Incluso hicieron un forado a una pared por ello. Los malhechores, de acuerdo a la descripción policial, medían entre 1,75 m y 1,85 m. Pero
dato crucial que marca esta historia fue que los dos supuestos ladrones hablaban español. Hablaban español. La policía no lo dice, pero fuentes de la familia sí. Todo indica para ellas que los atacantes eran peruanos. Mientras aquellos maleantes peruanos metidos en Suiza volteaban la casa sin poder ubicar lo que querían, descuidaron la guardia de sus cautivas. Así, Ibosca Humala Seifert y su hija pudieron poco a poco desatarse de ese infierno. Se armaron de valor y salieron de la casa como escapando del diablo para clamar por ayuda en el apacible vecindario de Oberdorf. Los atacantes solo atinaron a huir en la van que tenía como otro dato revelador una placa francesa. Una placa francesa. Ibosca e hija recibieron atención médica, sufrieron heridas leves, pero por todo lo anterior, un hecho tan inusual no pasó desapercibido en los medios suizos. Ab Zufallsopfer. Im solothurnischen Oberdorf überfallen die Räuber die Schwester vom peruanischen Staatspräsidenten. Si ladrones entraron a buscar mostrando el rostro, hablando español, y si amarraron a las mujeres, es obvio que no tendrían límites luego de logrado su cometido. Mit einer Pistole bedroht und gefesselt. In einem Einfamilienhaus im solothurnischen Oberdorf haben Unbekannte anfangs Woche 2 Frauen überfallen. Wie unsere Recherchen haben ergeben, handelt es sich bei den Opfern um die Schwester und die Nichte vom peruanischen Staatspräsidenten. La mayoría de portales suizos de noticias sobre el cantón recogieron la información policial. Solo 3 días después, el viernes 20 de mayo, el diario de Solothurn lanzó una hipótesis que saltaba a la vista. El ataque podría tener un origen familiar. Amenazadas y atacadas por ladrones. ¿Fue un hecho deliberado? Purer Zufall. Christoph Gerber berichtet. En la nota, los suizos recogen como información sospechosa las compras hechas por Ibosca Seifert Humala de terrenos en el Cusco. Südamerika, das Peru, ist sie ebenfalls bekannt. So haben peruanische Medien letztens vom Präsidenten Land im heiligen Inka-Tal gehört, im Wert von $5 Millionen. Y lo más importante, la versión policial suiza que confirma el español de los atacantes. Es ist so, dass die Täter Spanisch gesprochen haben und dass die Opfer sie auch verstanden haben. Unsere Ermittlung ging derzeit in alle Richtungen, um herauszufinden, wer hat diese Tat begangen und vor allen Dingen, was sind die Motive dahinter. ¿Qué pasaba en Lima cuando Ibosca fue secuestrada en Suiza para voltear su casa? Paralelamente hicimos pedidos a los bancos que estaban consignados. Postfinance y el banco de Beck de Berna, ¿no? Los hechos en los que se involucró a Ibosca y, sobre todo, la pérdida de Daniel Seifert partió también a la familia Humala. Ich habe heute kurz am Telefon mit dem einen Opfer, mit der Nichte vom peruanischen Staatspräsidenten reden. Sie hat nichts zum Vorfall sagen. Auch die Nachbarn halten sich bedeckt. Niemand hätte natürlich damit gerechnet, dass so etwas im beschaulichen Quartier passiert. ¿Qué pasó realmente el 17 de mayo en el chalet de Oberdorf? ¿Qué buscaban? ¿Qué querían aquellos malhechores peruanos que irrumpieron en su casa? ¿Quién los envió desde Francia? Purer Zufall. Christoph Gerber. Preguntas aún sin respuesta que han partido a los hermanos un malatazo.
Extrañísimo, ¿verdad? Tanto que hasta resulta difícil poder empezar a elaborar algunas hipótesis. Agresores que en Suiza, en una zona tranquilísima, terminan atacando. Agresores que hablaban castellano y, por información que nosotros manejamos, incluso las víctimas lo reconocieron como peruanos. Víctimas que resultaron maniatadas, provocando al interior de la casa un desorden completamente absoluto, como si realmente estuvieran buscando algo. Huyeron luego, cuando ellas logran finalmente pues desamarrarse, huyen en una van, en una minivan con placa francesa. ¿Quién en Francia podría tener interés en cruzar la frontera para ingresar exclusivamente y puntualmente a esta única casa? Tarde o temprano, todo se sabe. Es solo cuestión de esperar. Y hablando de esperar y que todo a la larga se sabe, ustedes recordarán que el domingo pasado nosotros publicamos un reportaje respecto al tema de cómo, debido a este papel de embajadora de la quinoa, pues que terminó provocando una sobreproducción de este grano peruano, ha llevado en muchos casos a la situación de quiebra de miles de productores peruanos, pues justamente nos acaban de enviar unas cartas respecto a las advertencias que se venían haciendo desde diversos sectores, y una de estas fue enviada por el empresario César Zorrilla. No sé si tenemos la carta para poder ver que nos ha hecho llegar y resaltar sobre todo los puntos principales respecto a lo que él dice. Mi profunda preocupación, ojo, era noviembre del 2014. Resaltemos por favor los puntos importantes. Mi profunda preocupación por la actual problemática de la quinoa. La misma que debe ser abordada a tiempo para evitar una suerte de convulsión social en la costa y sierra del Perú que lleve a perder todo lo ganado hasta el momento. Y en otra parte, incluso le señala, me veo en la obligación de salvaguardar el futuro de este maravilloso grano y de sus productores, así como de los agroexportadores que hoy, a través de la exportación de la quinoa, generan empleo y desarrollo a los distintos productores de la costa y sierra del Perú. Las mismas advertencias que, por supuesto, no fueron tomadas en cuenta. Noviembre del 2014. Sin embargo, la embajadora de la quinoa continuó, por supuesto, con toda esta política que terminó simplemente dañando a productores y exportadores. Momento de hacer una brevísima pausa en el programa. No se mueva. Al regresar, la situación de nuestras huacas simplemente y solamente aquí en Lima, más de 300 que deberían estar sumamente cuidadas, pero se encuentran en total abandono. Ya regresamos con esto y mucho más. Un crimen se viene cometiendo con nuestra historia. 350 huacas, inscritas, registradas, agonizan ante los ojos de todos. Esta es zona arqueológica y se ha metido en este terreno intangible esta maquinaria. Mira las huellas. ¿No sé quién es su país? ¿Qué es su país?